Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, gracias por conectarnos después de esta pausa estival que nos hemos visto obligados a cumplir. Renovamos con gozo inmenso este programa de Estamos Contigo. Mi esposa y yo, con verdadero cariño, estamos contigo y queremos seguir estándolo hasta que Dios nos permita y transmitir lo que el Señor nos concede de revelación, de gracia con su palabra, con sus enseñanzas. Y precisamente de revelaciones queremos hablar, porque el programa de hoy se refiere a palabras proféticas, revelaciones proféticas. Y estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo quiere revelarnos las profecías que se van a cumplir muy pronto, porque nos quiere avisar y preparar para los tiempos finales que se van aproximando a gran velocidad. Por tanto, vamos a empezar con esta profecía tremenda de Jeremías 1, 11 a 14. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Yahvé: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Yahvé por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahvé: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Bueno, primero ve una vara de almendro, que es el símbolo de la disciplina, la corrección del buen pastor, que tiene vara y cayado. La vara es para quebrantar, castigar, disciplinar, corregir. Y claro, Dios está siempre usando la vara cuando es necesario, tanto para su iglesia como para Israel. En principio, Israel ha recibido la vara de Dios como nadie en toda la historia. Ha sido quebrantada en todas las épocas y por medio de todas las naciones que ha usado Satanás en su odio y su afán de exterminio de Israel como medalla que quiere colocarse frente a Cristo, ¿no? En esa guerra contra el Hijo de Dios, que concedió a Jacob el nombre de Israel, es decir, príncipe del pueblo de Dios, le dio el apellido de Jesús a Jacob. Y además, el pueblo que Dios formó a través de Abraham, bendiciéndole a él y a toda su descendencia. Y estos ataques contra Israel los han hecho todas las naciones, y algunas muy repetidamente. Y aquí vemos que Dios usa esos ataques para disciplinar, corregir, quebrantar, a ver si el orgullo de Israel, que tendría fundamento en términos humanos, porque es el pueblo más sabio, inteligente y bendecido por Dios. Y ahí está demostrado, con los premios Nobel, con la ciencia, con la economía, siempre sobreabundante con respecto a los demás pueblos. Pero el orgullo que tienen por creerse meritorios, merecedores de esas bendiciones de Dios por ser hijos de Abraham y por intentar o presumir de guardar la religión ortodoxa que no salva a nadie. Y también por romper su amor al dinero, que ha demostrado siempre y que hoy ostentan multimillonarios judíos de forma escandalosa y
que ofenden gravemente a Dios. Entonces Dios tiene esa vara y aquí nos avisa cómo la va a usar. La vara además apresura. La vara que usa el jinete apresura al caballo y de alguna manera la vara también nos hace reaccionar y dice que en el hebreo apresura y la vara de almendro tienen un sonido muy parecido, las dos palabras. Por eso el Señor la utiliza, ¿no? Sí, la palabra almendro tiene mucho de parecido con el urgir, el empujar, el apresurar. Y ese es lo que se hace con las cabalgaduras que se les da con la vara y se les dice, arre, arre, venga, venga, corre, corre. Apresúrate. Y es lo que... Mi abuela me decía muchas veces, qué pena no tener una vara de almendro. Lo decía muchas veces, como para darte con la vara, ¿no? Que nunca me dio. Pero sí que era una frase que ella usaba. Entonces, debe de estar muy, muy integrado eso. Es que no se rompe en las abuelas. Por mucho que golpees con ella. No, es flexible, es muy flexible. Pero es muy dura. Y bueno, tú sabes que se utilizaba para la recolección de aceitunas y de los frutos, ¿no? Con la vara, golpeando las ramas con la vara, ¿no? Y esto todo tiene una enseñanza espiritual, ¿no? Y después ve cómo va a apresurar y va a usar, cómo va a usar esa vara, con una olla hirviendo. La olla hirviendo siempre ha sido un terrorífico instrumento de ejecución a los mártires, arrojándolos a las ollas hirviendo. Es terrible. Y también simboliza, pues, fuego, destrucción. Y entonces, y señala bien claramente. Tribulación, ¿no? Tribulación, ¿no? Tribulación, hervir al fuego. Y señala claramente del norte. El norte de Israel, claro. Claro, no, es que cuando la Biblia habla de una orientación geográfica, hay que ponerse en Jerusalén, siempre. Es que aquí especifica claramente que sobre todo los moradores de esta tierra. Claro. Está hablándole a Jeremías que venía a Babilonia del norte, claro. Entonces, que venía Nabucodonosor a destruir. Viene Nabucodonosor, mata 1 millón de israelitas en Jerusalén, hace esclavos a miles y miles y destruye el templo y hace, bueno, pues una debacle, ¿no? Y entonces del norte viene el mal sobre toda la tierra. Pero, curiosamente, como la profecía se repite y va en aumento, pues también está ahora advirtiéndonos de cómo se soltará otra vez del norte el mal sobre Israel. Pero cuidado, yo amplío a que será después como repercusión sobre todo el mundo. Y el norte, colocándote en Jerusalén, te orientas hacia el norte y al norte, a la plomada, está Mesec, Moscú. Y aparte de eso, pues países como Líbano, Siria, que son enemigos ancestrales de Israel y que pues estaban protegidos por Rusia, ¿no? Y bueno, pues sabemos que tarde o temprano Rusia invadirá a Israel, como le preguntaron a Netanyahu. ¿Usted cree que Rusia invadirá a Israel, atacará a Israel? Y Netanyahu dijo, no está escrito en la Biblia, se tendrá que cumplir. Está hablando pues de nada menos que de la profecía de Ezequiel sobre la guerra de Gog y Magog contra Israel. Y Gog no es un país, es un personaje. Y es probablemente
el tirano que gobierna en Rusia, está hablando de Rusia. Y siempre me pregunto en este tiempo si Putin no acabará siendo ese Gog del final de los tiempos, porque tiene 1 millón de rusos en Israel y se cree con derecho paterno, nacionalista, de contrarrestar que esos rusos se pongan del lado de Israel cuando Israel se ponga en contra de Rusia, que ya lo está haciendo. Porque presionado por Europa, Israel y por Estados Unidos, lógicamente se ha alistado en ese ¿cómo decir? Bando, en ese bando. En ese bando y que está participando de las restricciones o como se llama, penalizaciones a Rusia, comerciales y de todo tipo. Sí, bueno, pues estamos viendo cómo en el mundo también está sucediendo esto. Se podría ampliar porque un conflicto en Oriente Medio está repercutiendo en toda la Tierra. Ya lo vemos. Es que la Tierra ya no es un país importante que pueda destacar. Ahora toda la Tierra entera está influida y está participando de un bloque o de otro. La aldea global que dicen, ¿no? Es que es todo un país. Eso es la globalización y sobre todo el plan del nuevo orden mundial. Claro. Y entonces pues se están formando lo que se llama bloques en los cuales pues se afilian, se unen. Y hay bloques claramente contra Israel. Curiosamente, la mayoría. Incluso una gran parte de norteamericanos, sobre todo todos los demócratas, ¿no? Claro. Y que han gobernado encima. Y bueno, pues estamos viendo que del norte también está viniendo el mal sobre toda la tierra con esta guerra contra Ucrania y la que se ha involucrado toda Europa, estuvo involucrado Estados Unidos y causante de la guerra, el famoso y corrupto anterior presidente y su hijo y Soros. Y bueno, pues repercute. Nesek, Moscú, está zarandeando a todo el mundo. Y bueno, pues esa olla ardiente también tiene que ver en la actualidad con los incendios, con los terremotos. Acaba de haber otro terremoto hace unos días en Afganistán. No sé, que llevan ya 1000 muertos, sí, no sé cuántos. Hablan de muchos. Y que de la escala 6, la escala Richter, nivel 6. Y bueno, pues terremotos que siguen produciéndose en muchos lugares, bueno, tornados, huracanes y inundaciones terribles. Estaba viendo ahora una inundación impresionante en Pakistán. Pero yo creo que tanto incendios como inundaciones se han ido alternando en casi todos los países. Aunque en California parece que Dios tiene allí un horno que hierve esa parte de Estados Unidos que es la más corrupta, yo creo, del mundo, ¿no? Que es California. Hay incendios, consiguen apagar uno y vuelve otro, y cada vez arrasan y arrasan esos incendios, ¿no? Es la vara de Dios, es la olla hirviente. Y bueno, las guerras también son consecuencia testimonial de esa olla ardiente, y las guerras se están haciendo crónicas, no se resuelven y se inician otras nuevas, como ahora mismo la guerra de Israel contra el Yemen, que acaba de ejecutar al presidente y a 7 ministros, no sé, de una acción fulminante.
Seguimos leyendo, Jeremías 25:32 dice así. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Así que aquí no estamos hablando ya de un país. Los fines de la tierra diríamos que son, bueno, pues los 4 extremos de la tierra, ¿no? Entonces, estamos hablando de la posibilidad de que hasta con Alaska, con Groenlandia y con haya conflicto de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que sí está asegurando esta palabra profética sobre el final de los tiempos es que, en todos los confines de la tierra se va a manifestar la vara de Dios y la olla ardiente, ¿no? Y hemos escuchado lo que ha leído Mari Carmen, que de nación en nación la tempestad se levantará. Y es algo impresionante que lo causan, que le dan la causalidad al cambio climático y no se dan cuenta de lo que dice Dios. Él es el que envía las tempestades. El que cambia el clima. Se han manifestado olas gigantescas ahora mismo en no sé cuántas costas y se avisa del crecimiento de los mares, de los océanos por los deshielos, etc. Y todo se acusa al cambio climático, cuando ya se está viendo que el agujero del ozono se está cerrando y que no es... ¿Por qué le quitan a Dios su vara y pretenden resolver los conflictos enfrentándose al cambio climático en lugar de humillarse delante de Dios? El mal irá de nación en nación. Y estamos viendo cantidad de naciones devastadas por el fuego. Eso es el mal, por tempestades, huracanes, etc. Hasta los fines de la tierra, ¿no? Y bueno, pues mira lo que dice Nahum 1, del 1 al 7. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Yahvé es Dios celoso y vengador. Yahvé es vengador y digno y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las piedras. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Aquí se hace bien clara la enseñanza de la ira de Dios y del castigo de Dios y de cómo interviene pues dirigiendo todos los acontecimientos atmosféricos y terrestres de desastres, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, los volcanes, etc. Como se abren los montes a su presencia, es decir, que Él dirige toda su creación. Es una explicación bien clara y diversificada de todos los desastres que suceden en el mundo, cuya causalidad tienen que atribuirla sí o sí al Creador que dirige su creación. En lugar de un cambio climático, que siempre ha habido cambios climáticos y lo hay cada año, las 4 estaciones, más o menos, con temperaturas diferentes cada año, y bueno, hasta ha habido una glaciación en el mundo y Dios dirige
dirige a los vientos, y hay ciclos, las nubes. Ciclos naturales, cuanto más cuando el hombre trata de destruir todo como con los fuegos, lógicamente se calienta más la atmósfera y el mar se calienta, es lógico. Sí, la contaminación que han producido los pirómanos y los incendios, por negligencias o por maldad. Y también, por abandono. Y también por botellas, por falta de sabiduría. Por rayos, etc. Pero todos esos incendios han causado una contaminación gigantesca. Y encima los han causado los ecologistas. Los ecologistas porque no han dejado limpiar. ¿No? Al albur, todo lo que es la naturaleza, dándole a la naturaleza la categoría de diosa, que ella se defienda por sí misma, que ella se desbroce. No, están contentos porque han destruido poblaciones, han muerto gente y es lo que ellos buscan. No sé cuántos animales hablan de que ahora con los incendios han sido les importa. carbonizados. Entonces no tienen. Pero lo que quiero dejar contundente es que este pasaje nos muestra la intervención de Dios en todos los aspectos climáticos y de las manifestaciones de los vientos, de los terremotos, y de los huracanes y de los maremotos, etc. Ageo 1, del 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Entonces volvemos a ver cómo Dios dice lo que va a hacer, y cómo desde luego quebranta, castiga, disciplina, para ver si el hombre se pone de rodillas y dice: Dios mío, ten misericordia de mí. Cosa que no he visto que hayan hecho los que han sufrido la catástrofe de los incendios y tenían que haber visto esas llamas como una imagen pequeñita del infierno. Y haber dicho: si esto es horrible, ¿cómo será el infierno? Y haber tenido un poco de temor de Dios, de aquel que tiene el infierno preparado para todos los ateos, blasfemos, idólatras, sobre todo el mamón, a todos aquellos que le ofenden y que no se arrepienten. Pero les da la oportunidad de arrepentimiento usando la vara, la olla hirviendo, los incendios, los desastres. Y qué pocos son los que se ponen de rodillas y piden al Señor. Si en Galicia, en León, en todos estos incendios, solo unos miles de personas se hubieran puesto de rodillas ayunando y orando para que lloviera, Dios habría hecho llover y apagaría los fuegos. No hace falta que toda la población de León se hubiera puesto de rodillas clamando a Dios. No, unos pocos, pero con verdadera fe, con súplica. Y habría llovido. Esto es así, porque tenemos la experiencia de haber orado para que llueva y ha llovido, en Israel en particular, de forma, milagrosa y contundente, y también para que no lloviera, como en tantas campañas que amenazaba la lluvia, y hemos orado y se ha parado. Entonces, Dios dirige todo, dueño absoluto de todo lo que hay. No hay nada que no le pertenezca. Hasta los demonios le pertenecen. Amós 9, 5 y 6 dice así: El Señor Yahvé de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Yahvé es su nombre. Sí, Él es el que domina su creación en todos los sentidos y hace que se sequen los ríos y hace que se desborden.
es la causa de la sequía y también la causa de la fertilización. Él es el autor absoluto, el protagonista total de todo lo que existe, porque todo le pertenece. Y ahí lo hemos manifestado, ¿no? Yo veo cómo Dios está interviniendo ahora en estos tiempos muy especiales. Tuvimos revelación de que Europa, al final, saliendo de la prohibición de Naciones Unidas, de Estados Unidos, de Rusia, etc., tuviera armamento y ejército propio. Ya ha salido y ahora ya está cumpliendo la profecía que Dios nos dio de que se formará un ejército terrible con un armamento impresionante, porque el 5% del PIB de Europa dedicado a armamento es una cantidad tan gigantesca que no se puede, difícil de gastar. Y claro, si en lugar de dárselo a Estados Unidos, a la OTAN, que está obsoleta, que va a desaparecer, por la formación de los bloques mundiales que gobiernan, como el que hemos visto consolidarse en China, entre Rusia, India y China, como los tres dirigentes de la mayor población del mundo. Nada menos que 2/3 partes de los habitantes de la Tierra, junto con otros países satélites, ¿no? Y eso han consolidado un bloque que se unirá con los BRICS, que lo llaman precisamente esos países de Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Entonces, está claro que se están cumpliendo las profecías que Dios nos ha ido dando y que las hemos ido analizando y que están escritas en el libro Palabras Proféticas y que seguimos dando en ese programa de Palabras Proféticas, porque aun no siendo profetas, buscando a Dios, nos revela las profecías escritas que aún no se han cumplido o que se repiten y se cumplen muchas veces. Y así en ese pensamiento de la formación de ejército terrible de Europa, pues es tremendo cuando se cumpla Apocalipsis 16, del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estamos hablando de todas las naciones europeas con sus ejércitos, de todas las naciones del mundo, en la lucha, en el intento del genocidio, intentado por Satanás durante toda la historia y usando a todos los países en distintas ocasiones, todos confabulados para ir contra Israel, y los junta en el valle de Megiddo, en Armagedón, que hemos visitado tantas veces y hemos visto desde el Monte Carmelo o desde el despeñadero de Nazaret, el otro lado. Y te imaginas, todos ellos ahí, ejércitos, millones, en ese valle donde se han realizado el mayor número de batallas y muertes de ejércitos confrontados a lo largo de la historia, que por tanto tiene que tener ya pues sangres
todos los soldados de todas las naciones ahí acumuladas en esas tierras, por cierto, fértiles. Y ahí van a ser masacrados. Entonces, ese es el final, después de que los 4 bloques de las 4 bestias que se levantan, dice Apocalipsis, y se van a enfrentar unas con otras, la última y 4ª bestia, Europa, es la que vencerá a todas las demás. Y será dirigida por el anticristo. Y esa es la que unirá a todas las naciones, capitaneadas por Satanás y el anticristo y el falso profeta, para ir a intentar. Estará unida a los árabes también. El barro y el hierro, ¿no? Claro, son los árabes. Será la Europa con los árabes, ¿no? Con los países árabes. Esa unión ya está consolidada. Sí, lo que Zapatero habló de las... Y no es eso, es que alianza de las Europa no va a tener más remedio que unirse a los árabes, claro, porque se está convirtiendo en Eurabia. Claro. Es que encima es eso. Ese es el plan. Y entonces, va a ser, está siendo invadida, claro, y influida para eliminar las raíces judeocristianas que el nuevo orden mundial está loco por conseguir en su blasfemia contra Dios y el Evangelio de Cristo. Y entonces va a ser musulmana, porque además el último anticristo no respetará al Dios de sus padres, sino únicamente a Alá Mahomín, al Dios de las fortalezas, al Dios de la guerra, como dice el profeta Daniel en arameo. Y eso es lo que se explica por qué esa última bestia, ese último reino de anticristo, es el pacto, pero sin unirse, de los dedos de hierro y barro. Los dedos de hierro son los países del hierro, que son los países de Europa más importantes, 10, que son los que realmente importan, los demás son satélites, con los de barro. Así que ahí está la lengua bífida de Satanás con esas 3 ranas, que está operando con los demonios engañadores, que pronto levantará al anticristo, al falso profeta. Ya están preparándose, estoy convencido. Sus cunas están ya bien entretejidas. Y así leemos Isaías 11, 15 y 16. Y secará Yahvé la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Es decir, que para que se pueda celebrar el aliyá total, fíjate, que curioso, se puede repetir el éxodo de todos los judíos del mundo de 2 maneras, a través de España, sobre todo los sefardíes, cumpliendo la profecía de Días 20, que los cautivos de Sefarad repoblarán el Negev, y los sefardíes que vienen a millones de toda América. Pero otros judíos volverán a hacer el camino de Egipto, y esa lengua bífida del río de Egipto, que tiene ese final de la lengua de serpiente, es decir, dos extensiones de las aguas, esa lengua es secada. Estamos hablando, dice claramente... Sí, claramente dice que de los 7 brazos, habla de 7 brazos. De los 7 brazos. Serán originales, serían 7, fíjate. A lo mejor. Sí, pero sobre todo yo la llamo la lengua bífida porque... Sí, es lo que parece claramente. Es lo que parece en la claramente, desembocadura, ¿verdad?
del final de ese... Y pasarán con sandalias. Y pasarán con sandalias. El mar, ese es el mar que atravesó Moisés con todo el pueblo de Israel. Y que parece ser que Dios los secará para que puedan pasar los que huyen para salvar sus vidas por la ley total. Huyen de los cazadores, que al que no acepte la señal o no se someta, pues entonces es más que no es el Nilo, entonces es el Mar Rojo. Es el Mar Rojo. Fíjate. Son las dos lenguas bífidas del Mar Rojo y claro, sus bifurcaciones, que son los 7 afluentes, y se secará para que puedan pasar en seco, como pasó con Moisés. que se abrieron las aguas. Entonces, son profecías impresionantes, ¿no? Como podemos leer que Dios va a secar nada menos que el Éufrates, para que los ejércitos que vienen de China, de India, del Oriente, puedan pasar al Armagedón. Mateo 24, del 7 al 10, palabra profética del mini Apocalipsis de Jesús. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es que antes de la última profecía de Jesús que dice entonces vendrá el fin, que se refiere a Mateo 24, 12, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Antes, pues viene la confrontación de la Tercera Guerra Mundial, nación contra nación, reino contra reino, todos contra todos. En esas confrontaciones se producirá tal terror que los supervivientes de esas guerras de todo el mundo, pues se aferrarán a un dictador que promete nada menos que paz, protección y prosperidad, que es el anticristo. Pero en esas confrontaciones, ¿cuántos millones morirán si todas las naciones son instigadas por los odios antiguos que tienen unos contra otros? Generalmente las naciones contra sus vecinos, Corea del Norte contra Corea del Sur. ¿Para qué vamos a hablar? Argelia y Marruecos y España, y así las Malvinas e Inglaterra, Gibraltar e Inglaterra contra España, yo qué sé, y las nacionalidades, como los independentistas, nacionalistas vascos y catalanes, que aprovecharán ese multi-incendio bélico, pensando que no podrá España resistir tantos frentes y se levantarán en guerra para a la desesperada intentar su independencia. Esto es así. Y sabemos que puede haber guerra y se están preparando los marroquíes para tomar Ceuta, Melilla y si pudieran Canarias. Entonces esta profecía es tremenda. Implica a todo el mundo. Y como consecuencia Dios permite que se levante el anticristo y tome control sin que haya elecciones, porque él astutamente y con un populismo súper inteligente y con el falso profeta que hace milagros, pues conseguirá dominar a las naciones. Se someterán fácilmente. Por eso,
pues tenemos la esperanza de que podemos proclamar Salmo 94, 1 a 5. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Yahvé, quebrantan, y a tu heredad afligen. Sí. Es tremendo como en ese aumento de la maldad que Jesús profetizó y vemos todas estas manifestaciones, la conclusión de esas guerras de nación contra nación, reino contra reino, también es que la guerra familiar se producirá, porque muchos, a consecuencia de ese pánico, terror e inseguridad, se opondrán a los familiares que no quieran dejarse poner la señal de la bestia, que no quieran someterse a ese falso pacificador y que no hayan reaccionado contra ese terror bélico multinacional. Esa es para mí la situación más trágica que se está preparando y que se producirá por el anticristo cuando miembros de las familias se dejen poner el 666 y otros fieles al Señor lo aborrezcan y no lo permitan. Se perseguirán incluso a muerte, perseguirán a muerte los afiliados al 666 porque han hecho un juramento, un pacto que da oportunidad a Satanás para dominarlos. Y esto me hace ver con los nacionalismos ha pasado lo mismo. En esos extremismos nacionalistas, lo que ha producido Satanás con ese fanatismo hitleriano, de soberbia, de egoísmo, de orgullo, de racismo en definitiva, que catalanes, familiares estén todavía enfrentados, sigan enfrentados unos con otros, los que han dicho sí al nacionalismo perverso y los que no están de ninguna manera de acuerdo. Ya sucedió en el País Vasco y sigue sucediendo, y está sucediendo en Cataluña y está brotando en Coruña cada vez más. Parece que los separatistas de BNG están creciendo en sus posibilidades de aumento de voto para las próximas elecciones. Así que unámonos a los santos que están en el cielo, que le dicen a Dios, orando, ¿hasta cuándo, Dios? ¿No harás justicia? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo? Y nosotros invoquemos a Dios y le digamos, Señor, venga tu reino y tu justicia. No permitas que tantos creyentes tuyos de Nigeria y de todos los países que están siendo asesinados y perseguidos se sigan produciendo, Dios mío. Ampáralos, guárdalos, como realmente va a guardar a los fieles en refugios secretos, cuando tengan que huir, porque ya no podrán predicar el Evangelio, o no podremos, y serán refugiados para ser guardados de la masacre de las copas de la ira, como Lot, como Noé y su familia fue guardada en el arca, en medio del diluvio, y como Lot y sus hijas fueron guardadas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Oremos y digamos, Señor, venga tu reino y tu justicia. Confiamos en ti, tú nos amparas. Y el enemigo le permitirás como verdugo que tú utilizarás
para quebrantar a las naciones, para quebrantar especialmente a los perversos, pero nunca dejarás de amparar a tu novia, a tu familia santificada, a tu pueblo, a los ciudadanos de tu reino y de tu justicia. En eso confiamos y por eso clamamos y llamamos a todos los que nos quieran oír o no, en cualquier caso, y les decimos: salid de Babilonia, pueblo mío, porque se acerca el fin. Y todos los que sigan participando del espíritu de Babilonia, madre de todas las rameras religiosas y de todas las abominaciones de la tierra, serán arrasados si no se arrepienten y si no renuncian a esas perversiones. Salid de Babilonia, pueblo mío, y venid conmigo, y yo os recibiré, y os perdonaré, y os ampararé. Oremos así. Sí, Señor, porque tú quieres que tu iglesia despierte y que Jesús, sea predicado este evangelio de tu reino, Señor, y de tu justicia. Y sabemos que tú eres el juez justo y perfecto y que te ríes de los que creen que pueden vencerte. Te ríes de los que piensan que pueden estar por encima de ti. Y sin embargo también cuidas de los tuyos, nos tienes en tu roca y en tu refugio secreto, Señor. Gracias, gracias. Gracias que en ti confiamos y te pedimos que nos des las fuerzas, la gracia, los obreros para este tiempo, Señor, que se avecina y que va a necesitar de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho servicio para ti, de tu iglesia, Señor. Despierta a tu iglesia y prepárala, Señor, que tus vírgenes estén bien preparadas, Señor, con el aceite en sus lámparas, con las lámparas encendidas y, Señor, sin temor. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues en la fidelidad del amor de Cristo, que es total, seguimos confiando, descansando y seguimos avanzando. Siempre respetuosos con la vara de Dios y obedeciendo a su arre. Date prisa, no te duermas. Corre la carrera de la salvación porque estoy contigo. Yo te llevo hacia la meta si tú me quieres ser fiel. Y yo ayudaré a que me seas fiel si lo quieres. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.